Bueno, nos metemos con la economía otra vez. Dale, vamos a meternos un poco con la economía, porque pero, además es un tema del que no podemos escapar. Claro, porque vamos a hablar y hablamos del presupuesto, Sí. Del presupuesto de la provincia, Sí. pero esto tiene que ver con lo diario, porque acá vamos a ver si podemos desentrañar algunos temas como el impacto de toda esta relación que está teniendo el gobierno nacional a nivel organismos financieros y demás, el impacto en el día a día. En la economía real, claro. Ayer fue muy dura la con... presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se quejó con los ojeros que dicen tienen 28 millones o 27 millones de toneladas sin vender, acopiadas en el campo, y se quejó con un sector de la timba financiera, aquellos que tienen la posibilidad de negociar el dólar contado con liquidación, claro, y demás. Compra de bonos. Hay un sector de la economía, en ese caso la bolsa y algunos grandes empresarios y demás, a los que los acusó de estar desestabilizando al gobierno, y vamos a ver con un economista que sabe y entiende cómo se mueve la economía, si por lo menos con estas dos actividades puede desestabilizarse un gobierno y hasta qué punto tiene espalda el gobierno para poder aguantar una estocada, como de hecho ha ocurrido en la historia argentina en alguna otra oportunidad. Martín Tetaz nos visita. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Bueno, antes que nada, a ver, explícanos de qué se trata este dólar contado con liquidación. Mirá, el contado con liqui, como lo conoce todo el mundo, el contado con liquidación, es un dólar que es el que consiguen las grandes empresas y los importadores a los cuales el gobierno no les da dólares. Cuando necesitan dólares, obviamente no van a un arbolito, a una cueva y le compran como compra Doña Rosa, como podemos comprar nosotros. No, van y lo compran en la bolsa. Entonces, ¿cómo hacen? Una operación financiera en la cual compran un bono que cotiza también en Estados Unidos, un bono que está en dólares de argentino. Entonces, ese bono lo pagan acá en pesos en la bolsa argentina y después lo venden, lo transfieren a Estados Unidos y lo venden en Estados Unidos, y de esa manera se hacen de los dólares. O sea, compran en pesos y venden en dólares. Exacto. Y de esa el manera problema es cuánto pagás en pesos por un bono de eso. Entonces, un bono que vos podés vender allá afuera, digamos, para ponerlo los números que la gente entienda, muy simple, ¿no? No son números reales, pero un bono que vos podés vender a 100 dólares allá afuera, ¿cuánto te están pidiendo en la bolsa acá en pesos? Y bueno, hoy te están pidiendo 1.550 pesos por ese bono que vos podés vender. 15,50 el dólar. Más o menos 15,50 ese dólar contado con liqui. Entonces, eso es lo que concretamente te está saliendo a vos, hacerte de un dólar de la manera esta que te estoy diciendo, cambiándolo. ¿Y ese empresario, ese inversor puede traerlo a la Argentina, sí, ese dólar? por supuesto, claro, sí, puede porque traerlo. lo tiene en una cuenta. Eso es lo que se llama contado con liqui inverso, ¿no? Hay empresarios que necesitan traer los dólares acá y entonces ingresan dólares a la Argentina con ese mecanismo del contado con liqui también. Pueden traerlo. De hecho, un poco lo que había... En algún momento, esto no lo va a confirmar nunca el gobierno, pero lo que supuestamente el gobierno le había dicho a algunas empresas, sobre todo empresas grandes, era, bueno, muchachos, nosotros hasta acá llegamos, no les podemos traer más dólares, consíganselo ustedes. No, consíganselo ustedes, tiene dos caminos. El camino número uno es pedirle a la casa matriz que te preste, pero la casa matriz te va a decir, yo te presto, como las automotrices, te prestaron un poquito, pero después te dicen, bueno, loco, ahora empezá a devolverla. Y el problema cuando vos lo tenés que devolver es de dónde lo conseguís. Si al 8,40 el gobierno no te lo da y lo tenés que conseguir con el contado con liqui. Entonces, no, pero el blue, esta cantidad que estamos hablando, no. Entonces, imposible. Para ponerte en más o menos una idea, el sector automotriz tiene una deuda de 2.500 millones de dólares con las casas matrices. Esa es una cantidad que no puede abastecer nunca el mercado del blue. Así que lo salí a comprar y eso fue lo que hizo que también subiera en estas últimas semanas. Claro, acá se juntaron dos cosas, Fabián. Una cuestión simple primero. El dólar tiene que tener un precio que tiene que tener referencia con todos los precios de la economía. Entonces lo que vino pasando acá es que aumentaron todos los precios de la economía un montón y el dólar lo tenían medio pinchado. Entonces, por ejemplo, si vos pensás en realidad, bueno, los 14 pesos de ahora son los 10 pesos de hace un año atrás. Hubo 40% de inflación en Argentina. Entonces, ahora hay una presión adicional. Esa presión adicional que te explica por qué pasa de 14 a 15,50 tiene que ver con dos hechos elementales. La crisis de los holdout y toda esta cuestión de griesa, hay menos dólares en la economía, y el factor central, la soja sale 200 dólares menos de lo que salía hace unos meses atrás. Y esos son ingresos líquidos que tiene el gobierno. Y que no tiene, porque tiene menos ahora porque no entran dólares. Y ustedes los economistas, digamos, reparan en la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar blue. Por supuesto. Y pronostican que puede el gobierno, como hizo a principio de año, devaluar
Por supuesto, porque primero el primer dato es la brecha, pero la brecha en realidad es una consecuencia. Es como cuando vos ves el termómetro, que vos veas 40 grados en el termómetro, no es que porque el termómetro marque 40 la gente se va a enfermar, es que porque la gente está enferma o tiene una infección el termómetro marca 40. Acá pasa lo mismo. Si hay una brecha muy grande es porque el mercado está apostando, entre comillas, a que evidentemente el tipo de cambio no se puede sostener, lo cual es obvio. Porque cuando vos devaluaste en enero, de acá hasta enero hubo 20% de inflación. Cualquier cosa que salió 8 pesos en enero, una botellita de agua, un alfajor, un paquete de galletita que salió 8 mangos en enero, hoy sale 9,60. Mínimo tendría que salir 9,60 el dólar. Agregale a eso los dos problemas que dijimos recién. Hay menos dólares por la crisis del sector externo, por el tema de la deuda, y encima hay menos dólares por la soja. Las dos cosas juntas, abajo de 10 pesos el dólar, es muy difícil imaginarse. El tema del dólar en la Argentina, Martín, ¿es un tema estrictamente económico que le compete resolverlo al gobierno o es un tema cultural que el argentino se resguarda por naturaleza, digamos? Bueno, hay un problema histórico de que la moneda no ha tenido estabilidad en Argentina durante, si mirás los últimos 50 años, probablemente 47 o 46 de los últimos 50 años no tuvo estabilidad. Entonces, el argentino tiene una tendencia a resguardarse, pero eso no quiere decir que cuando vos no le das estabilidad a la moneda, el argentino no empieza a resguardarse en el peso. Hubo periodos... Sí, bueno, la convertibilidad, muchos dicen no, la convertibilidad, pero bueno, uno puede mirar el periodo 2003-2006 en Argentina, con Kirchner presidente, digamos, no es que estamos mirando una cosa neoliberal ni mucho menos. Una especie de convertibilidad 1 al 3. Sí, 1 al 3. la clave era, primero, no se movía mucho el dólar, pero ¿por qué no se movía mucho el dólar? No porque los tipos pusieron la convertibilidad 1 a 3, sino porque no se movía el dólar porque no había inflación, o había una inflación muy baja. Entonces, con una inflación muy baja, 2%, 3%, a vos no te quema la plata en el bolsillo. Pero con una inflación del 40%, claro. A veces lo digo para que la gente lo entienda esto, una inflación del 40%, si vos tenés plata en el bolsillo, es equivalente a que 3 meses de los 12 meses que vos cobrás el sueldo, te agarren con un garrotazo a la salida de cajero automático y se lleven la guita, es lo mismo. 3 de 12 meses sería el 36%. Acá es una situación muy parecida. Es decir, acá lo que te está pasando concretamente es que la inflación te está comiendo la capacidad adquisitiva del dinero y la gente quiere protegerse de alguna manera desesperadamente y por eso busca el dólar, ¿no? Martín, ¿y hay algún, en toda esta maraña de anuncios o de declaraciones y de medidas, hay algún indicio de que esto se pueda revertir en el mediano plazo o cada vez vamos a estar peor, aún sin querer ser apocalíptico? Sí, la verdad que no. Lamentablemente no hay, porque no hay ninguna medida concreta para resolver los problemas que tiene Argentina. Argentina tiene un problema grave de inflación, que sé que te genera el atraso de vuelta. Por eso, a veces, yo en su momento lo dije, todo el año pasado veníamos todos los economistas diciendo que era cantada la devaluación. Y cuando a uno me preguntaban, ¿y a vos te parece bien? Yo decía, no, ojo que igual no es la solución. Y acá pasa lo mismo. Yo te estoy diciendo que es insostenible el dólar a 8 pesos con 40, pero eso no quiere decir que se arreglen todos los problemas porque vos lo pongas a 10 mangos. Porque si sigue la inflación que tenés, si seguís teniendo la inflación está tan alta, dentro de 3, 4 meses estamos discutiendo de vuelta si en vez de 10 no tiene que ser 12. Claro. Entonces, el problema central es el problema de la inflación. Ahora, ¿qué medida tomó el gobierno para resolver el problema de la inflación? Ninguno. ¿Cuál es el negocio de no resolver el tema de la inflación? Que financiás el gasto público 200.000 millones de pesos con la maquinita. Tenés una caja financiera fenomenal. Es como, mira, para que vos te des una idea, aproximadamente en estos momentos es el 20% de los ingresos del sector público. Sería equivalente casi, un poquito menos, pero casi equivalente a eliminar el IVA. Entonces imagínate que el gobierno mañana dijera, eliminamos el IVA. ¿Cuál es el negocio de no eliminar el IVA? Yo te pregunto. Sería un negoción. Imagínate si un gobierno pudiera en Argentina presentarse, salir al balcón la presidenta y en vez de hablar la catarata de cosas que dice, para ser suave con el calificativo, la presidenta dijera, vamos a eliminar el IVA. A partir de mañana no hay más 21% en los productos. Eso tampoco funciona mucho en la Argentina porque acá le achicás el IVA y los supermercados o los empresarios te suben el precio. Sí, igual. No, pero bueno, pero acá lo podrías hacer al revés. Por ejemplo, lo podrías hacer con devolución de la tarjeta. Entonces, en vez de cuando vos vas a pagar, te devuelvo el 21% por devolución de tarjeta y eso funcionaría de alguna manera. O sea, un poco de presión de precios por ahí también habría, pero finalmente... Sí, hoy habría más herramientas para eliminar Hay herramientas. Hoy habría. Lo que pasa es que no es factible, digamos. Entonces, el gobierno hoy se pasó de rosca con el gasto. ¿En qué rubro se pasó de rosca con el gasto? Por ejemplo, en los subsidios. Ese fue el gran problema del gobierno ahora. Entonces, hay un montón de subsidios
Algunos para sectores que realmente lo necesitan y que no se pueden tocar. Por ejemplo, la asignación universal. Ese es un subsidio que en todo caso inclusive hay que extenderlo más. O sea que es un subsidio... Sí, hay que agrandarlo. Claro, que no va a ser un subsidio... Se lo comió la inflación. Y además hay que ponerlo por ley, que es otro tema importante. Ahora, el subsidio a los servicios, a la luz, al gas... Sí, bueno, pero ¿sabés qué pasa, Martín? Digamos que uno de los sectores de la sociedad que más critica a este gobierno... se benefician de esos subsidios y nunca lo vi renunciar a ninguno. No, bueno, esa es una hipocresía grande que tiene la gente, sobre todo cuando la gente critica los subsidios que recibe la clase baja y dice, no, porque los que reciben la asignación universal. Hay más de uno que recibe 2 o 3 asignaciones universales porque gasta fortuna llenando la pileta de la casa con agua y no paga la luz, o no paga el gas, o no paga muy poco porque está subsidiado. Esta es una realidad, sí. Lo que pasa es que también... El mecanismo de subsidios en Argentina en estos momentos con tanta inflación es un mecanismo un poco mentiroso. Lo que te doy por un lado y tengo el crédito que mirá, te lo di yo y qué sé yo, después te lo saco por el otro. Entonces, si yo te doy un subsidio y vos decís, bueno, listo, ahora estoy un poco mejor, pero después te genera un aumento de precio fenomenal porque te inyectó un montón de plata, toda la plata que vos tenés en el bolsillo vale menos. ¿Hay margen en la Argentina, en la economía argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular para aumentar los impuestos, para financiarse? No hay absolutamente ningún margen. No se puede aumentar más los impuestos, no con la calidad de gasto público que tenemos. Tenemos un problema de malísima calidad de gasto público. O sea, ese es el problema central. Porque, claro, cuando vos decís, a veces la gente se confunde en esto y dice, no, el gasto público es alto, es bajo. Depende que me des a cambio. Por ejemplo, en Suecia los impuestos son más altos que acá. Pero dan un nivel de... Bueno, yo no me tengo que ir a pagar el colegio, yo pago. Acá pago mis impuestos y después tengo que ir a pagarme la escuela del pibe por separado. Tengo que pagar mis impuestos y después me tengo que pagar el hospital o la prepaga por separado. Entonces, o la seguridad. La alarma. El transporte, porque el transporte público es un desastre, entonces me tengo que pagar el auto, la seguridad, me tengo que pagar... Todos los servicios públicos que tendría que proveer el Estado, los provee muy mal, con una calidad muy mala, y eso le pone mucho límite a la posibilidad de cobrarte más. Es más, es sorprendente que la gente esté pagando lo que está pagando para lo que está recibiendo. En algún momento la gente también puede decir, bueno, muchachos, basta. Sí, porque hoy por hoy la presión fiscal está en torno del 30 y pico por ciento. Sí, 37, 38%. ¿no? De lo que cada uno produce. Y en algunos es más, porque encima hay sectores que evaden y que no pagan y sectores que pagan. Si vos sos un trabajador que estás en blanco, con un salario, digamos, del orden de los 20.000, 22.000 pesos ahora, sos una persona ya de impuesto a las ganancias, perdiste como 20% de movida. De cargas patronales y personales, perdiste otro 10, 15% más de movida. O sea, arrancaste con la tercera parte de tu salario abajo. Y del resto de tu salario que te queda, cuando vayas a comprar, 21% en todos los bienes, o 27% si son servicios, por ejemplo, celulares, 27%. Entonces, y arriba de eso, la patente del auto y los impuestos provinciales. ¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno, Martín, para solucionar este tema? Digamos? Bueno, ahí la buena noticia dentro de todo es que hay que normalizar la economía. Digamos, no, acá no hay que inventar la fórmula de Coca-Cola, que ya en otro momento de la historia era más difícil, ¿no? Uno ahora... Y ayer me preguntaba alguien, fui a dar una conferencia y me preguntaba al final, ¿y quién te parece a vos que puede resolverte? Yo miraba, analizábamos político por político, yo le decía cualquiera, en realidad cualquiera, porque a vos te guste más un modelo, te guste más otro modelo. Si te gusta más la centroizquierda y vos querés mirar a Uruguay, querés mirar a Bolivia que hicieron la reforma agraria, son de izquierda en serio, bueno, pero... No tienen reforma inflación. Agraria y hoy pagan el 5% en dólares por los préstamos. Y no tienen inflación y tienen una tasa de interés ridículamente baja para poder endeudarse, entonces tienen las cuentas públicas ordenadas. Eso lo hace tanto los países que son más de centro izquierda, como si te gusta más, puedes mirar para Chile o para Colombia, es un modelo un poquito más centro derecha, y sin embargo también en eso coinciden. O sea, las diferencias hoy en el mundo pasan por otro lado. Hay una serie de consensos básicos. Acá lo que pasa es que estamos discutiendo si la pelota es redonda o es cuadrada. Todavía hay gente que está discutiendo si la emisión monetaria causa inflación. ¿Sí? Una cosa que está fuera de discusión en todos los lugares del mundo. Acá todavía estamos discutiendo eso. Por eso te digo, si vamos a poner a discutir si la pelota es redonda o es cuadrada... ¿Hay un par de desquiciados que están manejando esto, digamos? O más o menos. Es un problema de poder, ¿no? Desquiciado no es una palabra que sugiere que la gente justamente no tiene control de la razón, ¿no? A mí me parece que hay gente que es consciente de las cosas que están pasando, lo que pasa es que hay gente que está acumulando poder. Es decir, acá hubo distintas circunstancias históricas de la economía y de la política de los últimos años que fueron conformando lo que está pasando ahora. Cuando Kirchner asumió en el 2002, muchas de las críticas que nosotros le hacemos
a Kirchner del 2002-2007, realmente había que estar en los zapatos de Kirchner a ver si las podías hacer, porque el tipo asumió con 22% de apoyo político, entonces los primeros años tenía que reconstruir la política, el apoyo político. Eso lo hizo muy bien y la macroeconomía la manejó muy bien. La macroeconomía de Néstor Kirchner no tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo Cristina. Cristina, si vos mirás de los últimos 30 años, es la presidenta que mejor asumió, en mejores condiciones económicas y peor entrega. Es una cosa increíble, digamos, a todas luces, la peor administración en materia económica de los últimos 30 años es la que estamos teniendo ahora. Entonces, pero ¿por qué también, no? Porque, bueno, la presidenta jugó la primera carta muy fuerte contra el campo, que le salió mal en el 2008 cuando tenía todo el apoyo político. Ahí perdió mucho apoyo político. Le llovió la crisis financiera internacional, es verdad, en el 2009 después. Entonces, claro, en el 2009 perdió las elecciones. Perdieron la provincia de Buenos Aires. Entonces, al perder la provincia de Buenos Aires, te quedás sin capital político, el gobierno se asustó y dijo, acá hay que reconstruir el capital político. Entonces, en los años que por ahí eran años para hacer una política más austera, para hacer una política... De hecho, se amenazó, ¿no? Claro, ese era eso, ¿no? Es que ese fue cuando asumió Lustó, se pensaba que iba a ser la sintonía fina, se habló de otra serie de cosas que nunca pasaron porque primó la lógica de acumulación de poder electoral. Y después de acumulación, el sí donde hubo un error muy importante es en el año 2011, cuando la presidenta ya había ganado el 54%, tenía la casa ordenada, podía hacer lo que se le cantaba, para decirlo en criollo, porque con ese apoyo político podés hacer lo que querés, y eligió el peor camino de todo, que fue poner el cepo, enterrar la economía, es decir, chocar la calecita, ¿no? Gracias, Martín. No, gracias a usted. Martín Tetaz, economista, como siempre, muy didáctico para analizar desde una posición muy clara la situación económica en la Argentina. En un ratito volvemos.